5, 4, 3, 2, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy que es viernesito, viernes 13 de octubre 2023, un número cabalístico desde luego, y pues pero no se sugestionen, no. Los números son meramente una estadística, una manera una herramienta de la contabilidad más bien, ¿no? En fin, pues vamos a lo que nos trajo la ciencia en este viernes ya para terminar esta primera semana de octubre, que sin duda alguna, aunque ha sido un poco, pues bueno, en términos globales podríamos decir que no tan buena para todo el mundo, porque pues sí estamos conscientes que no en todas partes se da esa estabilidad o al menos no tanto pues esas condiciones que se dieron violentísimas, sorprendentes. Nuestra capacidad de asombro sigue vigente aún a pesar de que ya estemos en la tercera edad, por lo menos en mi caso particular. Yo no sé ustedes, en fin, no quiero uniformarlos ni tampoco que sean partícipes de mis pensamientos al 100%, mis percepciones, y le he preguntado a mi espejito, ¿en qué puedo ayudar yo al mundo global con mis lucubraciones en forma compartida en mi lenguaje oral, o ya sea pues no podemos más que concientizar en modo pues muy ínfimo en cuanto a que si el universo está compuesto por no sé millones, más de millones, billones o no sé cuántos seres humanos haya todavía con vida aquí en el mundo. No tenemos esa estadística, pero desde luego que entre lo que es la estadística, la comparativa con otra medición que no tenga tanto la medición del corazón, no es lo mismo que la medición estadística, o sea que ahí yo creo que no hay una comparativa, ¿no? Equivalente o equitativa. Y pues sí, indudablemente que la matemática nos da esa herramienta, la estadística, para conocernos en porcentaje, pero no mal, digamos, porque muchos sean la resolución de una respuesta, o sea, que dé una respuesta más a favor o en contra de algo que estamos nosotros considerando en nuestro estudio de medición. Es una realidad, pues puedes decirse que en gran parte existe con la comunicación actual una serie de uniformidad que es mucho más complicada, la manera de entender el pensamiento sin que esté muy influenciado, ¿no? Demasiado intoxicado. Nosotros tenemos que apartarnos un poco y hacer una concientización, o sea, una meditación más, dejando a un lado esa influencia para nosotros llegar a un conocimiento, conociéndonos a nosotros, sí estamos conociendo también al mundo. Entonces también podemos compararnos y identificar esos errores. En la medición también nos permite muchas cosas, y pues es la herramienta con la que se cuenta para llegar a una verdad que queremos, o a un conocimiento cercano a lo que nos hace falta en conocer, ¿no? La información que necesitamos, y no es fácil, ¿no? Por ejemplo, yo viendo una entrevista, o varias entrevistas, cuando ningún político se atreve a decir ante la pregunta que le hicieran, ¿no? Si usted considera de todos los presidentes, así ya en una evaluación bibliográfica, cuál fue el mejor,
cuál fue el mejor gobierno o cuál fue el mejor y todo, pues ni él mismo se atreve, pues, o sea, porque en realidad no puede ser juez y parte, no puede, porque al juzgar a los otros se está juzgando a él. Entonces entendamos lo que eso, esa evaluación, esa pregunta ni se pregunta, no cabe en consideración. Más bien, yo creo que cuando nosotros podemos, se pone a consideración en un estudio estadístico, a quién consideran ustedes mejor o peor, pues es que realmente se llevó tan digamos que se pasaba la estafeta de un periodo a otro y no había una relevancia muy notoria, ¿no? En el comportamiento entre uno y otro gobierno. Entonces, o los juzgamos de manera muy, como se dice, extremista, polarizado. O fueron buenos o fueron malos, pero nada de que mediáticos. Porque entonces si decimos todos fueron mediáticos, podemos ser una consideración, pues más, por lo menos más razonable, ¿no? En ese aspecto, porque, como les decía, no, pues no queremos, nosotros queremos mejorar, no queremos empeorar, ¿no? Pero tenemos que partir de una base. Entonces, la mediatinidad a la excelencia, pues todavía hay un gran tramo y pues no vamos a lograr entonces ponernos de acuerdo y se va a mantener esa polémica, pero en eso se pierde mucho tiempo. Más bien yo creo que aquí sería que todos aportaran parte de ese conocimiento y se fueran corrigiendo o procurando o colaborando con el gobierno que esté vigente, con esas experiencias para que ese gobierno se mejorara, ¿no? Y que se tomaran en cuenta esas apreciaciones, porque si llega uno que se quiere sentir el más chicho de todos y todo eso, pues obviamente va a cometer errores garrafales, ¿no? Desde mi punto de vista, porque la egolatría y el narcisismo no nos lleva a ningún lado más que hacer como los cangrejitos, retroceder en vías de mantener a la egolatría o como prioridad, así de mantener, de rescatarnos nuestra autoestima, pues no, tampoco. Entonces, digamos, sí, en la búsqueda de la perfección, todos casi llegamos a ser mejores que en la pasividad de la egolatría o del narcisismo. No podemos estacionarnos. Esa es mi conclusión después de, pues, compartida un poco con la experiencia de los demás y todo, pues sí se llega a mejorar algunos aspectos, porque va a ser, digamos, esa recopilación lo que hace la diferencia entre mantener lo que nosotros creíamos que era necesario hacer, ¿no? Pero bueno, irnos a los extremos también conlleva una serie de consideraciones y no todas son a favor, sino más bien es al contrario, ¿no? O sea, no hay que cantinflear demasiado, sino que hay que reconocer los aciertos y tratar de mejorar los aciertos que tuvieron los demás en todo caso, ¿no? Pero sin que estemos pensando que es no lo estamos haciendo porque nos consideren a nosotros mucho superiores, sino porque estamos mejorando un sistema, algo para lo cual se nos está dando la oportunidad de trabajar y mostrar esa sabiduría es lo que nos hace diferentes a los demás, ¿no? Entonces, bueno, si hay una manera rotatoria de gobierno, eso diría que pues tenemos oportunidades de ir mejorando y pues eso se trata, ¿no? Del sufragio efectivo, de la no reelección, en fin. Esa fue la sabiduría que nos dejaron los antecedentes del gobierno, pero si se fijan era una práctica medio contradictoria en la aplicación, por ejemplo. Bueno, lo que pasa es que a partir de lo que fuera la dictadura del Porfiriato, fue cuando se dio eso del sufragio el efectivo no reelección que se tomó en serio. Anteriormente no era así, puesto que Santana iba y regresaba y tenía capacidad de volver a tomar la presidencia y eso pues tampoco estaba muy, que digamos, demostrado. Bueno, eso es la consideración que tengo que hacer, ¿no? Entonces, digamos, sí, es
si hay una justificación para mejorar, en todo caso, es en el sistema rotatorio, la oportunidad indudable de que cada vez se pueda establecer como pues casi una obligatoriedad la de tener en esa consideración, ¿no? De ese requisito que se les pusiera a los demás, ¿no? Tú estás contratado, pero tienes que superar al anterior en esto y en esto, y también está también establecido aquí que en el momento en que tú estuvieras haciendo lo contrario, estás traicionando al sistema y estás traicionando a tu patria también, ¿no? Entonces, en aras de tu beneficio personal estás perjudicando a varios y no se vale, ¿no? También esa consideración es necesaria. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Todo esto me vino a la cabeza cuando consulté al espejito, pero en realidad, pues, sí he estado yo aquí jugando un poquito al espejito sin tener abiertamente un diálogo, pues he tenido un diálogo imaginario con mis suposiciones de lo que piensan los demás, en mis conclusiones o interpretaciones de cómo me han enviado o han puesto a mi alcance algunos videos al azar. Entonces por ahí ha surgido yo el conocimiento de algo, ¿no? Que yo desconocía antes de involucrarme en pues, ¿cómo se diría? En este método del espejo. Vamos a ponerlo como un método, no como un juego, porque en realidad fue una terapia de esto, y pues les doy a ustedes las gracias. No es que tenga cosas mejores o peores que compartir. La vida en sí es, como les decía, y es una rutina que hay que seguir y que hay que admitir con tolerancia, pero también con la honradez y la honestidad, y pues a veces un poquito sí podemos ser inestables en la práctica porque se nos vaya por ahí dos que tres, digamos, en la manía de romper con la rutina, pues a veces cometemos esos juegos extraños o esas bromitas que nos jugamos, esos sentidos del humor inesperados o no, y pues es que la vida no podemos tomarla tan así, porque si la tomáramos con la rigidez del protocolo, ya nos hubiéramos aniquilado nosotros mismos, y el ser humano también dentro de sus componentes, si se considera dentro de un parámetro normal, no es no debe de caer en la polaridad de ser tan ni tan, ni muy, ¿no? O sea, de no caer en esa depresión, ¿no? O sea, tampoco en esa excesitud de imaginar que somos superiores, porque entonces sí vamos a cometer mucho más errores, pero desde luego estamos buscando superar nuestras limitaciones, y por eso nos aventuramos a veces a recorrer caminos que no conocemos o hacer comentarios para ver qué, investigar un poquito, ¿no? A ver qué sacamos en conocimiento a eso que pensamos, ¿no? Nos atrevemos a proponer, a hacer una propuesta, una hipótesis, plantearnos una hipótesis. A eso quería yo llegar. Entonces, cuando compartimos hipótesis, no estamos diciendo verdades absolutas, y ya partiendo de esa realidad, solamente cuando te dedicas, porque ya tienes los estudios de la comunicación y que ya tienes la conciencia de que estás comunicando lo que está sucediendo, y la narrativa la estás mejorando, superando, entonces sí, pues puedes tú disponer de la herramienta que cuentes y hacer una hipótesis lo más apegada a la realidad posible. Y mientras no conozcas los detalles, siempre van a ser tus suposiciones basadas en otras suposiciones que que tú escuchaste o algo por ahí, ¿no? Otras propuestas, y que ocupaste esa herramienta, y pues a veces por eso también te equivocas, por estar escuchando o mal interpretando esas suposiciones y no tener el criterio suficiente de buscar esa estadística para llegar a un consenso y una narrativa más apegada a la realidad. Entonces mi práctica, esa es mi crítica hacia lo que está sucediendo también con estas herramientas, en que todo el mundo se quiere sentir
periodista y experto en comunicación y todo eso, y está pasando por encima de, digamos, invadiendo áreas que no les corresponde. Yo no fue mi interés así. Yo estaba buscando un interés de resolver una inquietud meramente personal, no nada, nada. Y casualmente algunas de mis, ¿cómo les participaciones, por decirlas de alguna manera, en este aspecto que quería las compartí de manera pública sin estar consciente de las reacciones que pudiera yo causar en mi prójimo? Entonces me pido disculpas. No es que quiera pasar por una perfección, pues persona que se la sabe de todas, porque no es así. Pero sí llegué a la conclusión de que mi canal ya dio hasta este entonces todo lo que tenía que dar en cuestiones de compartir. Yo me sentía endeudada un poquito con la sociedad porque me fui abruptamente y me distraje mucho en estar muy digamos, atenta a lo que me estaba pasando y tratando de resolver mi problemática de salud. Entonces, ya como terapia, pues ya rebasé yo un poquito y he abusado un poco de su paciencia al compartirles cosas, y a lo mejor ya ustedes se cansaron de escucharme y me encuentran muy repetitiva. Y pues es que las personas somos así, inevitablemente. Entonces, yo tratando de superar esta manera de ser tan repetitiva, he hecho esos paréntesis y todo para tratar de mejorar un poco la comunicación, pero en sí yo creo que ya mi periodo o mi práctica de tal manera como terapia social a lo que vivimos o sufrimos los pobladores de esta Ciudad de México en los últimos tiempos. Ustedes ya lo vivieron con la pandemia, pero habemos personas que mucho antes de que pasara esta pandemia tuvimos que resolver cosas muy parecidas, que estuvimos pues separadas un poco de lo habitual y muy inmersas en nuestras penalidades de lo que nos tocó vivir en una circunstancia muy privada de vida, en otro término. Entonces, pues nada más fue una probadita que compartimos con el público. El público no tiene la culpa de las incongruencias causadas a nivel personal o a nivel particular. Entonces por eso tratamos ahora de, si nos mezclamos con ustedes, no fue contagiarlos o contaminarnos con nuestras frustraciones o nuestras, ¿cómo se llamaría? Pues neurosis, ¿no? Entonces en una red social, por eso yo decía que no es justo que se venga a aventar toda la basura si el propósito al crearla es compartir cosas que nos mantengan más estables en el ánimo de la salud y de la convivencia sana, y entonces sin involucrar demasiado la problemática, que sí es importante, no le resto importancia al no que tenemos que estar conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor, desde luego, del sistema político, de las noticias a nivel global, cómo va la economía, cómo va la administración, cómo va la vida social de México, pero darles un equilibrio, no polarizarnos, porque entonces esa polaridad va a agotar la temática y va a ser la más aburrida. Entonces tenemos que entremezclar pequeñas cosas como a manera de que nosotros hiciéramos un periodiquito particular de la visión que tenemos de cada cosa, ¿no? De cada circunstancia. Y si no estamos muy involucradas y no conocemos mucho, nos vamos a cargar más a las problemáticas sociales de la vida, del espectáculo, que era lo que más se apegaba, o de los chismes de otras personas, como diciendo, pues perdónenme, pero yo oí en una ocasión o varias, ay, perdón, esta observación que se hacía de vamos a hacer una sección de esto, de aquello, con esta temática, porque vamos viendo en cuestiones de tener más o menos seguidores, y si no tenemos esa estadística muy vigente porque no nos hemos preocupado por ese aspecto matemático y no conocemos bien cómo se está tomando nuestra participación y estamos alimentando el chisme o el morbo de otra
otras intervenciones, pues decimos, ¿qué óvole? Nosotras no somos las únicas que estamos cometiendo tal o cual error. A lo mejor es un error chiquito y lo están masificando, lo están uniformando a grupos que no son, y entonces se está deformando la investigación, y en todo caso pues nos están convirtiendo en un factor o en un foquito de decir pues estamos nosotros influyendo de manera masiva, cuando no es así, cuando esto se da en un foquito así muy chiquito y causado por un estímulo en particular, ¿no? Entonces tenemos que tener el criterio, primero la investigación, vamos a ver cuántos casos se dan en esta circunstancia para obtener entonces una información más veraz, y decir, no, entonces sí está pasando, porque si tú oyes nomás el criterio de una sola persona, quiere decir que eso es una visión puede ser que esa persona esté aislada e ignorando otras cosas, y por eso se esté imaginando lo que no es, ¿no? Entonces, o está siendo aplicado únicamente a su persona por tal o cual motivo, ¿no? Porque esa persona no sea simpatizante de tal o cual grupo, y así la estén tomando como enemiga, pues van a hablar en mal de ella, o si está en mayoría según la suerte que ella tenga de la relación que tenga con personas que tengan ese influyentismo, ¿no? Si está más apegada a personas que son influyentes en cierto grado y que la promocionan en cierto grado pues positivo, va a parecer más positiva, pero si la están llevando por otro lado, pues ella va a parecer como una enemiga o algo así, más apegada, entonces va a polarizar la circunstancia, y de eso no se trata la vida no es de que la primera que escuches porque me parece más interesante y porque no sé qué, pues vamos a investigar, vamos a leer, vamos a documentarnos. Yo los invito a que hagan eso antes de atreverse a dar alguna información, hacer algún comentario con respecto a algo. Bueno, ese puede ser su muy particular punto de vista, pero vamos a ver qué tan cierto es, porque si nomás oímos a los antagónicos o a los que están en favor de, que no son antagonismos, que están defendiendo ese apoyo, pues decimos, ¿qué óvole? Pues todo está tan polarizado que no podemos nosotros formular un criterio más neutral, ¿no? Tenemos que ver cuál predomina más y en base a qué. Entonces ahí se interviene el factor estadístico, y muchas veces la estadística se puede estar equivocando porque puede estar comprada, y no puede ser la ética que debe de aplicarse como debiera, ¿no? Porque pues es una ética intoxicada, y una ética intoxicada no cuenta porque está a favor de quien la apoye o le dé más más ganancia, ¿no? Entonces está comprada la ética. Por eso la educación sirve como para hacer una base de peso y decir, no, 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 más allá de que se pueda o no, hay cosas que no se venden, ¿no? No vendan su Ferrari. Y esa es la única enseñanza, legado mejor que me ha dado la lectura de estos libros. Otro libro que les puedo comentar que puede cambiarles un poco el criterio, como les decía ayer, esta del Cubaris, de cómo se llama, de Enrique Sincuiguis o algo así se llamaba. Y había otro libro, Médico de Cuerpos y Almas, de Taylor Caldwell. Se los recomiendo, me los recomendó un maestro. También es muy interesante ese libro. Fíjense, ahora me estaba acordando qué libros puedo yo recomendarles para que mejoren un poco su observación y su criterio para evaluar algunas cosas. Y desde luego la logística no puede faltar de las zonas erróneas, y vuelvo a recomendar este libro porque no me canso de decir que aquí se involucra más la logística de lo que es la psicología de el condicionamiento operante, que es indudable una cuestión que ha hecho que las personas que se dedican a la docencia y todo puedan ser mucho más neutrales por esa educación laica que nos dieron. No es que estemos en contra de los dogmas, no, los dogmas sirven porque en algo se tiene que creer, desde luego, y que tiene que ser avalado, pero hasta en la misma religión, dentro de la misma religión, puede haber una
bueno, una psicología inteligente que está mal aplicada, mal interpretada, pero sí puede ser congruente si se apegara más al condicionamiento operante humano, ¿no? Entonces es mi teoría, mi hipótesis personal, y bueno, a mí me ha dado buen resultado, yo espero que a ustedes también, y bueno, en este viernes que estamos terminando nuestra participación de semanal, estamos abreviando un poco las participaciones porque vamos a hacer un poco la calidad en vez de la cantidad, apegado esto a una mejor comunicación y congruencia de lo que conocemos para no improvisar tanto y pues mantenernos un poco más vigentes en cuestiones de compartir cosas de más valor, de más apreciado educación, tratando de concientizar y aportando un gramito a lo que hace falta, que consideramos nosotros está medio revuelto en la actualidad y es necesario que volvamos a redescubrir y actualizar y a desintoxicar y hacer una escuela de desaprender de los hábitos nocivos y las costumbres que nos han intoxicado. En fin, bueno, pues los dejo y aquí nos vemos la próxima semana. Sale pues, bye.